Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Sí se escucha bien? Ok. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que viene a ser la clase número 4. ¿Se ve la diapositiva? Ya. Y pues en esta clase número 4 vamos a ver un tema muy interesante, que es la comunicación. Bueno, la comunicación es un fenómeno social que se da tanto en sociedades humanas como en las agrupaciones no humanas, en animales, incluso se dice que las plantas también se comunican. La comunicación consiste en la transmisión de conceptos o significados referentes a la realidad a través de signos naturales o artificiales. Y bueno, encontramos varias clases de comunicación y lo que vamos a hacer es resumirlo en el siguiente diagrama. Ah, pero antes, tengo acá dos imágenes. Como les decía, puede ser humana o no humana. La imaginación humana ha ido mucho más allá, ¿no? Y se dice que puede haber comunicación entre humanos y animales, ¿no? Y como les decía, científicos han descubierto que, por ejemplo, las plantas saben qué cantidad exacta de nutrientes hay que absorber del suelo para que los demás árboles que están a su alrededor también eh, puedan succionar esa cantidad de nutrientes y ninguno de ellos se quede sin menos nutrientes. Es bastante interesante y se dice que es una forma de comunicación. Y pues, como les dije antes, íbamos a ver el resumen de las diversas clases de comunicación en una tablita. Y aquí está la tabla. Sistema de comunicación. Se divide en comunicación humana y no humana. Y a la vez, la comunicación humana puede ser tipo verbal o no verbal. Y la comunicación verbal puede ser escrita o oral. En, aquí debemos de tener en cuenta que no debemos de confundir lo que es verbal y oral, ¿no? No verbal se refiere a la comunicación que después vamos a ver, se llama comunicación de señas a través del cuerpo humano, no necesariamente tiene que ver con la emisión de sonidos. Y pues la verbal sí más tiene que ver con lo que es la palabra. Vamos a centrarnos en el estudio de la comunicación humana. La comunicación humana se define como el proceso de fases donde se combinan diversos elementos con la finalidad de trasladar un mensaje de un punto a otro y así realizar la interacción social. ¿Y qué se refiere con interacción social? Es un fenómeno y consiste en que los hombres, mujeres, humanos, todos, en este caso, humanos, actúan unos sobre otros. Al compartir sus diversas experiencias, cada individuo se convierte en transmisor y blanco de informaciones. O sea, esto es un sistema de ida y vuelta. Se necesitan de dos o más. Claro, también puede haber el caso en el que yo me comunique conmigo misma, ¿no? Pero
a pesar de que es la misma persona, en un momento yo soy el que comunica y en otro momento soy el que me escucho a mí mismo y yo a partir de eso eh, reflexiono y vuelvo a comunicarme, ¿no? En ese sentido siempre hay dos, dos, dos tipos de personas en las que yo me convierto si es que yo me comunico conmigo misma. Y bueno, acá hay un ejemplo, ¿no? Dos duendes, ¿no? Hay que respetar la naturaleza. Pues claro, ¿no? Y sus sombreritos respetan el, el relieve de las montañas. Ahora, vamos a ver elementos de la comunicación. Y me gustaría saber quién es el que envía el mensaje, ¿no? ¿Cómo me denomino si es que yo envío el mensaje? Y a ese actor se le denomina muy bien, Emma, emisor, ¿no? El emisor. ¿Qué hace el emisor? Uy, no salió. Ahí está. Ay, ahí está. Ah, se trabó. Ya, el emisor es aquella persona que envía el mensaje. Hace uso de un respectivo código con el cual le da verdadera forma a sus ideas. Ah, profesora, yo no sé qué es código. ¿A qué se refiere? Bueno, más adelante vamos a ver lo que es el código, pero aquí se refiere a la misma lengua, ¿no? En este caso el código va a ser la lengua. Ahora, el emisor, dentro del emisor hay ciertos procesos propios de él y algunos elementos también. Estos procesos son el proceso de codificación o encodificación y el otro proceso es el de retroalimentación. La encodificación o codificación es indistinto el uso de esas palabras. Es también llamada proceso, bueno, de codificación. Se puede definir como un conjunto de operaciones que permiten, utilizando un código, lenguaje o la lengua, construir un mensaje, ¿no? Y la retroalimentación es casi lo mismo, pero cuando lo realiza una sola persona. Proceso natural del hablante, emisor, mediante el que escucha su propio mensaje, es decir, se escucha a sí mismo, lo que le permite reparar en los posibles errores del mensaje. Y a su vez se contesta, ¿no? Muchas veces cuando estamos pensando, realizamos a cada rato, ¿no? Ese tipo de mecanismo, ese tipo de proceso. Y luego podemos explicar cuáles son los elementos del emisor. Los elementos que se distinguen dentro del emisor son tres: la fuente, el encodificador y el transmisor. La fuente es la persona o grupo de personas que posee las ideas que se deben comunicar. No necesariamente la fuente emite un sonido o dice lo que está pensando. Quiero que quede eso claro. Solo quiere decir que todos somos potenciales fuentes, ¿ya? Luego, el encodificador es quien utiliza el lenguaje y con los signos del mismo cifra este mensaje. Según la opinión de David Perlow, el encodificador es el encargado de tomar las ideas de la fuente en forma de mensaje. Ahora, en la comunicación de persona a persona, la función de encodificar es efectuada por medio de la capacidad motora de la fuente. O sea, cómo es que lo que la fuente quiere decir se convierte en mensaje. ¿A través de qué es lo que tiene que ocurrir? ¿No? ¿Cómo se encodifica? Bueno, tenemos varios sistemas y mecanismos por los cuales se puede llevar a cabo esto.
Por ejemplo, los mecanismos vocales. ¿De qué se refiere eso? Son los mecanismos que producen la palabra hablada, los gritos, las notas musicales, etcétera. O sea, mejor dicho, cuando uno habla. También están los sistemas musculares de las manos. Por ejemplo, si yo me quiero comunicar de manera escrita, lo que voy a utilizar son mis dedos, ¿no? Para chatear, o puedo escribir en un papelito, ¿no? Y bueno, no solo eso, ¿no? Porque otra forma de comunicar también sería cuando dibujo, ¿no? Y también estaría utilizando mis manos. Y otro es los sistemas musculares de las demás partes del cuerpo. Lo que ocurre es que estos sistemas originan los gestos del rostro y ademanes de los brazos, las posturas, etcétera. Todo esto está dentro de lo que es el lenguaje corporal, que un dato muy importante es que el lenguaje corporal es lo que más comunica de una persona. Es casi el 80%. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, cómo miramos, cómo eh, nos comportamos, si nos paramos derechos, erguidos o no, o si siempre miramos hacia el suelo, también son formas en las que comunicamos los humanos, ¿no? Y el tercer elemento es el transmisor. Es el instrumento que se utiliza para el envío del mensaje y que convierte al mensaje en señales. Por ejemplo, en una conversación telefónica, el teléfono es el instrumento mecánico capaz de convertir la voz del emisor en ondas magnéticas, ¿no? Que viajan. En una conversación normal, así cara a cara, el aparato fonador, ¿no? Integrado por mis pulmones, mi tráquea, mis cuerdas vocales, la lengua, los dientes, etcétera, es el encargado de convertir este aire, ¿no? En sonidos, ¿no? En sonidos articulados. Ahora vamos a ver otro elemento de la comunicación humana, el canal. El canal es el medio material necesario a través del cual los signos son transmitidos bajo la forma de un mensaje. De la elección del canal depende muy a menudo la efectividad de la comunicación. Claro, porque puede ser que el canal esté averiado, ¿no? Y no llegue yo a entender, o yo no llegue a decir lo que de verdad quiero decir, o a entender lo que de verdad me quisieron decir, ¿no? En la comunicación oral, por ejemplo, el canal es el aire y las ondas sonoras. Los últimos avances de la tecnología sobre este campo han visto demostrados con la aparición del fax, el correo electrónico, el mensaje de texto, ¿no? Estos también son canales. También hay que tomar en cuenta que el canal puede sufrir interferencias, ¿no? Que afecten el normal proceso de la comunicación. A esto se le conoce como ruido. Un ruido no es exactamente eh, un sonido desagradable, ¿no? Por ejemplo, uy, si yo estoy leyendo un libro antiguo y quizás, no sé, esos tipos de libros en los que las personas antiguas escribían, ¿no? Muy bonito, una caligrafía muy artística, ¿no? Quizás haya letras que no, por la forma que tienen, tan artísticas, que yo no llegue a entender lo que se dice, ¿no? Entonces, ese es un ruido. O de repente en mi computadora, ¿no? Estoy viendo un video y puede ocurrir de que, por ejemplo, yo estoy transmitiendo esta clase y, no sé, se me vaya la señal, ¿no? Y por un segundo, 2 segundos, y ustedes, no pueden escuchar una o dos, tres palabras, ¿no? De lo que dije. Eso también es un ruido. Y el siguiente elemento
es el mensaje, es el contenido de la información que ha adquirido una forma a través de la encodificación o codificación, ¿no? Es lo que se quiere decir, lo que se quiere transmitir. Luego está el código. Es un sistema de signos, esto ya es bien familiar, ¿no? Sistema de signos utilizados para la formalización del mensaje. El encargado de seleccionar los signos del código es el emisor a través del proceso de codificación, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que en este proceso, este código también incluye los significados que estos signos contienen para que el receptor pueda realizar el proceso de interpretación y de codificación, ¿no? O sea, de cierto modo, ¿no? Si yo soy emisor y me comunico con cierto sistema de signos, yo sé, ¿no? Que el receptor también tiene ese mismo sistema, ¿no? Y me puede entender. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá la forma de este signo. Y pues, la persona que, si yo muestro esto, ¿no? Le muestro esto a mi receptor, pues esta persona ya con anterioridad, ¿no? Ha tenido que saber que es en este sistema de signos, significa que esto significa prohibido y que este es un cigarrillo, ¿no? Entonces, eh, gracias a eso, él va a poder entender el mensaje, ¿no? Que está prohibido fumar. Luego, vamos a ver lo que es el siguiente elemento, que es el referente. El referente es la realidad aludida. Es a lo que me refiero, ¿no? Tradicionalmente, se entiende por referentes los objetos del mundo real, que designan las palabras de las lenguas naturales. Como el término de objeto se ha mostrado notoriamente insuficiente, el referente ha de englobar también a un mundo imaginario, ¿no? O sea, lo que hablamos hace 2 semanas, ¿no? Que el referente, en este caso, ¿no? Uniendo ambos los conceptos de esa semana, ¿no? Yo tengo algo en la realidad, ¿no? Y yo a esa realidad le doy un nombre, ¿no? Y un significado. Y bueno, ese nombre o ese significado está lleno de otras palabras, ¿no? Otras palabras que designan o que significan otra cosa, ¿no? Por eso es un, un conjunto, ¿no? Un mundo aparte, un mundo imaginario. Como se puede apreciar, el signo lingüístico integrado por significado y significante. ¿Se acuerdan de esto? El signo lingüístico. El modelo de Saussure, ay, me olvidé cómo se pronuncia. Saussure, ya. Que aludía a una realidad externa, ¿no? Que sería el referente lingüístico. Saussure, ahí está. Ya. Entonces el referente es a lo que hago referencia en la realidad, al momento de comunicar. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un montón de objetos, ¿no? Está la cama, está unos pequeños cajones, una lamparita, ¿no? Cada cosa tiene un nombre y tiene un significado, ¿no? Y dentro de ese significado hay palabras que tienen también, ¿no? Se refieren a otra realidad y tienen también su propio significado. Todo es un conjunto. Luego está el receptor y pues es quien recibe el mensaje y realiza el proceso de decodificación. Es la persona que absorbe, ¿no? Absorbe la información. Y también tenemos lo que es la decodificación. Es el proceso en el que se incorporan
los significados que conoce el receptor a las señales enviadas por el emisor. Hay una teoría que dice, ¿no?, que nunca exactamente el receptor va a entender al 100%, ¿no?, lo que el emisor quiso decir. Lo bueno es que en el sistema, que ambos están en el mismo sistema y quizás se entienda, ¿no? Se entienda lo que quiso decir, pero esto involucra, si uno quiere sentir, quiere de verdad interpretar al 100% lo que una persona está pensando, tendría que estar dentro de su cabeza, ¿no? Porque muchas veces nuestros pensamientos involucran una serie de sentimientos, ¿no? Entonces, es imposible, ¿no?, que un receptor entienda y comprenda al 100% a la otra persona, ¿no? Pero lo bueno de ser humano es que somos inteligentes, que hemos generado un, 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 un sistema de signos, ¿no?, que nos permite comunicarnos, o al menos reducir esa brecha, ¿no?, de desigualdad comunicativa. Es como las computadoras, ¿no? El proceso que hacen las computadoras. Reciben información y luego expulsan, ¿no?, a través de las pantallas, eh, la información ya codificada, ya decodificada. Luego está otro elemento que es el contexto. Es la circunstancia en la que se realiza el proceso de la comunicación y que permite una adecuada interpretación del mensaje. En este contexto tenemos dos tipos de contexto. Uno es el contexto situacional y el otro se llama lingüístico o gramatical. En el contexto situacional, es la circunstancia de tiempo y espacio en que se produce la comunicación. En diferente tiempo y en diferente espacio, quizás lo que se diga tenga significado diferente. Por ejemplo, en este contexto uno, ¿no?, si el profesor o profesora, ¿no?, de lengua les dice a sus alumnos, yo les digo a ustedes, a ver, un nombre, a ver, no sé, Carla, ¿no? A ver, dime una oración, ¿no? O digo así, una oración, ¿no? Y Carla piensa y dice, ah, una oración, ¿no? Y todos están pensando, a ver, una oración, una oración. ¿Se refiere a qué se refiere? Carla y el resto, ¿no?, deberá contestar con una oración gramatical, ¿no? Porque es la profesora de lenguaje, ¿no? Es obvio que si dice así, está esperando un ejemplo. En cambio, en otro contexto, si estoy en la misa, ¿no?, y el sacerdote pide, ¿no?, a ver, una oración, ¿no? Entonces yo no le voy a decir, yo no voy a levantar la mano y voy a decir una oración gramatical. Estaría fuera de contexto, ¿no? ¿Qué haría? Rezaría, ¿no? Haría una oración, una plegaria. Este contexto es extralingüístico porque depende de la situación, lugar y tiempo donde se realiza. No tiene nada que ver con, con un contexto lingüístico. ¿Y a qué se refiere con un contexto lingüístico? Vamos a ver lo que es un contexto lingüístico. Es el conjunto de signos verbales que aclaran el significado de una palabra no del todo precisa. Por ejemplo, un estudiante revisando las preguntas de un examen de admisión le dice a su amigo, ¿no? Cuando ya diste tu examen, quieres corroborar, ¿no? Le mandas un WhatsApp a tu amiga, a tu amigo, y le dices, la primera pregunta de lengua estuvo fácil, la segunda difícil, ¿no? Entonces tú le entiendes, ¿no? Porque el contexto lingüístico está constituido por un entorno conformado por signos que rodean al signo que debe ser precisado. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Cuando digo la segunda,
Uy, se me acaba el tiempo. 10 minutos, chicos, 10 minutos. Ya. ¿Qué pasa aquí? La segunda se refiere a la pregunta, ¿no? Entonces, en este contexto yo entiendo lo que significa la segunda. La segunda es mejor que la primera. Ahora, yo tengo acá otro ejemplo, ¿no? Si decimos, la segunda es mejor que la primera candidata. Ah, en este caso ¿la segunda qué? Se está refiriendo a la candidata, ¿no? Esta palabra, candidata, me aclara, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A qué está haciendo referencia? Con segunda, con primera. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio, ¿no? Cambio esta palabra, candidata, a la segunda es mejor que la primera oferta, ¿no? Esta palabra oferta ahora me especifica mejor, ¿no? ¿A qué se refiere segunda y a qué se refiere primera? Notemos que si el contexto cambia, como el ejemplo que acabo de dar, el signo cambia de significado. Ahora vamos a ver lo que son las clases de comunicación humana. Y aquí tenemos 4 grupos. En primer lugar, clases de comunicación humana pueden ser por código, puede ser lingüística y no lingüística. Lingüística cuando el código es la lengua, ¿no? Por ejemplo, una conversación entre amigos. O puede ser no lingüística cuando se usan otros signos, como los gestos, ¿no? Los gestos, y por ejemplo, un ejemplo sería el lenguaje de señas, ¿no? De sordomudos. O no necesariamente eso, ¿no? Por ejemplo, si yo saludo, ¿no? Con la mano, ¿no? Entonces me van a entender que estoy saludando, ¿no? También está las clases por contexto situacional. Puede ser directa, puede ser indirecta. Directa cuando el emisor y el receptor están en el mismo contexto de espacio y tiempo. Por ejemplo, las clases en el colegio, no sé, una conversación, ¿no? Que tienes con algún compañero, amigo, o en casa, ¿no? Cuando hablas con papá, mamá. Y la indirecta, cuando el emisor y el receptor están en diferentes contextos de espacio y tiempo. Y en este caso, ¿no? Usan medios técnicos o tecnológicos para comunicarse. Por ejemplo, el teléfono, ¿no? Conversación por teléfono, por WhatsApp, el Zoom, ¿no? Luego está por la elección del receptor. Puede ser privada o pública, ¿no? Si yo como emisor me dirijo, ¿no? A una sola o a un grupo de personas o a una sola persona, pero ya los he escogido previamente, entonces estoy dirigiéndome a ellos de forma privada. Por ejemplo, una carta, ¿no? Siempre una carta va para una persona, o bueno, algunas, ¿no? Pero es como que yo escribo la carta, o si escribo, por ejemplo, un correo electrónico, escribo para ya alguien que yo ya he pensado al que le voy a escribir, ¿no? Sin embargo, en una elección de receptor pública, ¿qué ocurre? Que simplemente no sé exactamente si, o no conozco a todos a los que les estoy hablando, ¿no? O les estoy comunicando. Por ejemplo, cuando el mensaje está dirigido a un montón de personas como en un mitin político, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ya, se dejó de compartir la pantalla, ¿no? Ah, ya, sorry. No se preocupe. Estaba acá, ¿no? Ven, ¿no? Por la elección del receptor. ¿Están viendo esa diapositiva todos? ¿Sí? Ya. Entonces, estábamos aquí en que podía ser privada o pública. Ya. Y finalmente, ya para terminar, está cuando la comunicación puede o depende de la intervención del emisor y del receptor. Unidireccional,
cuando el emisor y el receptor no intercambian sus roles. No hay un diálogo. Por ejemplo, las noticias, ¿no?, de la televisión, en las cuales la presentadora o el presentador, ¿no?, dan la noticia y pues ellos no reciben nada de nosotros, ¿no? Bueno, aunque ahora con las redes sociales quizás, ¿no? Pero en el instante no, ¿no? Uno se queda con la opinión, ¿no?, en su casa, ¿no? Y la bidireccional, cuando hay diálogo e intercambio de roles entre emisor y receptor. Ejemplo, cuando chateo, ¿no? Cuando yo les pregunto por audio y ustedes me responden por el chat. Y eso ha sido todo, chicos. Eso ha sido toda la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? ¿O normal ya? ¿Entendieron? O ya está muy fácil, no sé. ¿Todo claro? Muy bien, me da mucho gusto. Más bien tenía una noticia que darles. Una noticia triste y alegre. Lo que sucede es que hemos hecho otra convocatoria y la semana que viene, no, sino la siguiente, se van a sumar más personas a este proyecto, más alumnitos y alumnitas. Y bueno, quiero que sepan que no se va a empezar de nuevo, o sea, yo no voy a empezar de nuevo con el primer tema que hice, vamos a seguir. Pero, ¿cómo se llama? Ah, ya. Estos alumnos se van a incorporar la siguiente semana, no, sino la siguiente. Y en esta semana que se viene, o sea, el siguiente sábado, y mejor dicho, la siguiente semana en general, Science Tech ha decidido tener una semana de vacaciones, por así decirlo, y no se va a dar clases. ¿Por qué? Porque a muchas de las personas que están dictando tienen exámenes parciales, ¿no? Chicos de de la Universidad Uni, están con exámenes finales. Y bueno, yo no tengo exámenes finales, ¿ya? Yo tengo cuando, no sé, parciales será dentro de 6 semanas, ¿no? Y finales será en diciembre, ya. Entonces me falta todavía, ¿ya? Pero así hemos acordado de que como la mayoría es de uni y ya pues tienen que estudiar, ¿no? Tienen que aprobar. eh, y, y está ahí. Entonces, se ha acordado eso, ¿no? Que esta semana no haya clases y también esta semana hay que preparar material, ¿no? Para la próxima, en la cual se van a sumar más personas a esta clase que empezó con 17 alumnos y ahora tengo 8. Pero igual estoy muy feliz de que sean 8. Y ya serán más. Ay, qué linda, Carla. Sí, que saquen 20, de verdad, ya cuando ustedes ingresen y estén en parciales, en finales, ahí van a decir, no, mi vida depende de esto, ¿ya? Y, y es una responsabilidad muy grande, así que qué bueno que comprendan y, y eso no quiere decir que yo no voy a subir material la semana que viene. Yo en el Google Classroom voy a subirles unos ejercicios el sábado y a ver si lo resuelven. Y aún no estoy segura si la clase que ya voy a dar, que va a ser dentro de 2 semanas, no estoy segura si puede ser un repaso, o sea, de los problemas que dejo, solucionarlos y quizás hacer más, o si seguir con el tema, ¿no? Seguir con el tema 5. No sé qué piensan ustedes, qué prefieren, si hacemos un repaso de estas 4 semanas, como que también introducimos a las personas